importante. Por primera vez en la historia republicana de nuestro país, un Congreso negó la confianza a un gabinete de estreno. No tenía ni 20 días de gestión. Todo esto en medio de una pandemia y de una fuerte recesión económica a la que se sumaba una crisis política. De parte del Congreso hubo una actitud irresponsable en la que jugaron intereses particulares, mientras que desde el Ejecutivo, y en este caso en la figura del hoy ex premier, hubo una lectura, mejor dicho, no hubo, en verdad, una lectura precisa del nuevo Congreso, de sus intereses, de sus múltiples facciones, al que se agregó un toque de soberbia que le impidió encontrar aliados estratégicos. Vicky Zamora y Jimmy Rodríguez con el reportaje. Ya hay que voltear la página, he vuelto al llano y hay que apoyar al nuevo gabinete. Esta es una nueva era donde un ministro cercano al presidente toma las riendas del premierato. Por el pueblo peruano, sí, juro. Walter Martos no es un hombre tan cercano al mandatario como lo era Vicente Ceballos, pero es un hombre en el que puede confiar y con el que sabe no existen convicciones disímiles ni protagonismos que lo puedan opacar. Hoy, junto al nuevo gabinete, quiero convocar a todos aquellos a los que el pueblo, a través de su voto, les dio su confianza, a dejar atrás rencillas que no contribuyen al bienestar del país. Ejecutivo y legislativo tienen hoy el mismo mensaje: alejarse de las reprimendas, de la confrontación y del revanchismo, pero tienen también ocultos y marcados intereses. Tenemos que pedir disculpas por los errores que podamos haber cometido, que tenemos que revestirnos de paciencia y sabiduría para que podamos sumar los esfuerzos correspondientes. Si todas nuestras autoridades aseguran querer transitar de la mano por el mismo sendero de la lucha contra la pandemia, ¿por qué entonces estamos enfrascados en una crisis política? Porque verdaderamente considero que la minería es el motor del desarrollo nacional. Señora portavoz del Grupo Parlamentario FREPAP, el sentido de su voto. Costa, sierra y selva, y por la provincia de Espinar, en contra. Unión por el Perú vota todos en contra. Podemos Perú en contra. Somos Perú vota a favor de otorgar el voto de confianza. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Partido Morado. Todos a favor. 2 votos en contra, 12 votos a favor. El Frente Amplio en contra. Han votado a favor de la cuestión de confianza 37 congresistas, en contra 54, abstenciones 34. En consecuencia, no ha sido aprobada la cuestión de confianza planteada por el señor Pedro Cateriano Bellido, presidente del Consejo de Ministros. ¿Qué motivó que Pedro Cateriano se convierta en el premier más breve de nuestra historia? ¿Qué condujo a los parlamentarios a pasar a los anales de la historia como el Congreso que por primera vez niega el voto de confianza a un estrenado gabinete? ¿Cómo califica usted la presentación del señor Cateriano, su postura frente al Parlamento? No hay peor persona que lo quiera escuchar. Yo lo veo muy soberbio y eso se paga, la soberbia se paga. Tal vez ha visto un parlamento lleno de provincianos, pero ojo, no olvidemos, la gran mayoría de estos congresistas tienen empatía, recogen ese clamor de la población. Interconexión eléctrica Perú-Chile, la línea 4 del Metro Lima, primera infancia. El programa CUNAMás, minería e hidrocarburos. Aspecto forestal. Turismo y comercio internacional. 3 horas y media duró su mensaje. 3 horas y media de promesas, cifras, proyectos, programas que difícilmente podrían ser rechazados, pero que hoy, con una pandemia que le ha arrebatado la vida a miles y miles de peruanos, se escuchó como una canción sin melodía, como un poema sin corazón. Lo conmino en representación de los 31 millones de peruanos a que presente aquí, por lo menos en la última parte de su intervención, un plan cercano a lo que el Perú necesita ahora. A mí nadie me puede conminar y amenazar públicamente. No solo porque soy presidente del Consejo de Ministros, sino porque esa es una actitud que no se condice con prácticas parlamentarias y de respeto a la autoridad, señor presidente. Esta
noche en Panorama, sucesos desconocidos que detallan el acelerado caso de Pedro Cateriano a la cabeza de la presidencia del Consejo de Ministros. Errores cometidos por el Legislativo y por el Ejecutivo agregaron a la crisis sanitaria y económica una crisis política. Muchas gracias. Ahí vemos al presidente de la República acompañando a su primer ministro, Pedro Cateriano. La fotografía fue breve. Pedro Cateriano no le dio tiempo al presidente para la parafernalia. Inmediatamente comenzó a andar y logró que los miembros del gabinete se alejaran del mandatario para ir detrás de él. Estamos viendo en imágenes al presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano. Ellos han llegado aquí al Congreso de la República desde la presidencia del Consejo de Ministros, lo han hecho a pie. Está ingresando Pedro Cateriano para dar esta exposición de la política general de gobierno y pedir el voto de confianza. Algunos congresistas ya habían tenido contacto con el Premier en la presidencia del Consejo de Ministros, acompañado de la ministra de Economía, de la ministra de Salud y de la ministra de Justicia. Cateriano recibió a 8 de las 9 agrupaciones políticas que tiene el Parlamento. Para entonces su prioridad era consensuar la fecha de su presentación en el hemiciclo. Era una imperiosa necesidad para el Premier que la presentación de su gabinete se realizara antes del 28 de julio. La ministra de Salud, como siempre, muy inteligente, te impresiona con el conocimiento que tiene sobre el tema. Nosotros, después de escuchar el mensaje que es el 28 de julio, ya nos pondremos de acuerdo en la bancada. Pero les puedo adelantar que al menos soplan mejores vientos. Podemos Perú en contra. El carácter de Cateriano, sin embargo, habría jugado en contra en varias de estas reuniones. Nuestras fuentes resaltan que las exaltaciones del Premier fueron constantes. Días en los que emanaron intransigencias que fueron difíciles de superar el día de la votación. El principal interés que se tuvo fue que se le otorgase el voto de confianza antes del 28 de julio, lo cual me parece que no fue de su agrado la negativa de las bancadas distintas. ¿Cuál fue la respuesta de su bancada? ¿Ustedes ya habían hablado al respecto? Le dijimos que previamente íbamos a dialogar al interior de la bancada y íbamos a tomar una posición democrática. ¿Y fue recibido de la mejor manera? Bueno, creo que no era el objetivo o no era lo que él esperaba escuchar. Y aunque Valdés guarda las formas, sabemos hoy por otro parlamentario que ese día fueron cuasi expulsados de la PCM, que el entonces premier Cateriano no toleró que en medio del reclamo por las tablets se le llamara al presidente mentiroso debido al retraso. La reunión fue dura, tensa, pero también crucial al momento de la votación. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, él sentó su voto. Alianza para el Progreso no tenía listos sus votos. En su chat interno estaban en conteo. Una facción quería votar en contra y otra abstenerse, dejando así la posibilidad que prime la abstención y que la votación se vuelva a realizar. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, él sentó su voto. Fueron llamados una y otra vez. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, el sentido de su voto. Hasta que finalmente tomaron una decisión. Alianza para el Progreso en abstención. Por otro lado, los parlamentarios de Acción Popular no se sintieron representados. Existen tantos parlamentarios nuevos como facciones al interior del partido. Señor portavoz del Grupo Parlamentario Acción Popular, el sentido de su voto. Presidente, si ya no hay más votación, ¿habrá que cerrarla o están cabildeando? No hay comunicación directa de sus líderes con la bancada en pleno. Al interior de Acción Popular, cada uno vota de acuerdo a sus convicciones, conveniencias o creencias. Para una parte de la bancada, los acuerdos tomados con algunos de sus líderes en la reunión con Cateriano no llegaron a ellos. Y le estamos solicitando al señor ministro que también se reúna con la bancada, porque nuestros congresistas también tienen el derecho de dar a conocer sus propuestas, ya que ellos serán los que incluso den el voto de confianza. El encuentro con
4 miembros de la bancada no fue el más cortés. El premier los hizo esperar más de 1 hora y media y luego, en medio de la reunión, salió a atender prioridades que creyó más urgentes que dicho diálogo. A ello se sumó un segundo desplante a los congresistas de Huánuco, una región que en aquel entonces se había convertido en el epicentro del contagio. He tenido citas con el premier, pero 2 veces ninguneado, postergado, y no hemos tenido respuesta alguna hasta ahora. El 23 de julio, 10 días antes de la presentación de Cateriano ante el Congreso, los representantes de Huánuco solicitaron una reunión con el premier Cateriano. Buscaban que las necesidades de su región sean atendidas, que el clamor de la ciudadanía sea escuchado. Te solicito, a lágrimas, pide médicos, no tiene médicos. No tiene enfermeras. ¿Ese desaire que usted recibió fue fundamental para votar en contra del señor Cateriano? Por supuesto que sí. No es una falta de respeto a Willy Bajonero como congresista de la región Huánuco. Es una falta de respeto a toda una población, a los profesionales que se están muriendo, para que a Huánuco le den una mirada. Desplantes en medio de la crisis sanitaria marcaron los ánimos al interior de una facción de la bancada de Acción Popular. Ha sido una bula para nosotros. Al no tener respuesta, los congresistas de Huánuco recurrieron al presidente del Congreso. Ninguna gestión, sin embargo, tuvo éxito. No hubo interés. El problema que atravesaba Huánuco, porque tenía muertos y falta de oxígeno, sin embargo no lo recibió. Postergó su recibimiento porque supuestamente estaba hablando con las bancadas políticas y naturalmente esos 2 parlamentarios, viendo esa falta de atención urgente a una necesidad que tenía apostados a varios alcaldes, quizás es parte de la falta de confianza que le pusieron en el voto que se dio. Gestos que cimentaron desavenencias. He vuelto al llano y hay que apoyar al nuevo gabinete y la gestión del presidente Vizcarra, que no es fácil. Desavenencias que el Congreso, a través de su presidente, tampoco dudó en transparentar. Días previos a su presentación, el premier Cateriano fue llamado al Congreso de la República. Había temas que ajustar. Nos reunimos aquí en el Congreso de la República, aquí como representante del Congreso, para poder expresar las debilidades que tenía su nuevo gabinete, que no era ni siquiera un tema de poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino en decirle que había debilidad y que había serias críticas de respuesta al voto de confianza en relación a su ministro de Trabajo. Y era justamente la interpelación a la ministra de Economía y la interpelación al ministro de Educación. Es verdad que el presidente del Congreso y el premier se reunieron. Es verdad que hicieron cálculos sobre las votaciones al interior de las bancadas. Es verdad también que hablaron de los puntos que el Congreso rechazaba de su gabinete. A mí se me advirtió, señor presidente, que no había consenso respecto a la ratificación del ministro de Educación y que por lo tanto iba a ser muy difícil que se me extienda el voto de confianza. Es porque el señor no ha convencido, porque su discurso de cuántas páginas trajo, solamente 2 páginas habló del sector salud y sin embargo no resolvió el problema que hoy día de hoy le preocupa a todos los peruanos, y es lo relacionado a los cerca de 50.000 muertos. Es verdad que existen en el Parlamento un grupo de congresistas que busca censurar al ministro de Educación, no por su actuación como ministro, sino como representante de SUNEDU, por haber y no haber licenciado a ciertas universidades a las cuales están vinculadas. La presidencia propone que el ministro de Educación concurra al Pleno del Congreso a fin de contestar el pliego interpelatorio el día jueves 13 de agosto del 2020 a las 9 horas. Existen intereses privados y particulares, es indudable, que mueven sus hilos políticos y que se evidenciarán esta semana. La preocupación de estos parlamentarios no radica en esta coyuntura, en si nuestros niños están o no teniendo acceso a la educación o el tiempo en el que llegarán las prometidas tablets. No, solo quieren saber por qué se denegó o se otorgó el licenciamiento a ciertas universidades. Más claro, ni el agua. Rechazando enfáticamente cualquier insinuación de chantaje o de negociación sobre el voto de confianza. Tenemos que hacerlo porque Perú merece un respeto. Y esta institución, que es el Congreso de la República, que es de todos los peruanos,
De ninguna manera se puede pretender mancillar para poder hacer equivocar al pueblo peruano en una situación que no tiene nada que hacer, que es la reforma universitaria. El reclamo unánime fue que el sector salud, el que más interesa hoy en día, no fue abordado en amplitud. Que los parlamentarios querían conocer qué se iba a hacer en sus regiones. Aquí un detalle, sin embargo, la doctora Macetti intentó detallar cada una de las inquietudes que los parlamentarios habían hecho llegar a su sector, pero eso no fue permitido. Tengo 41 referencias a establecimientos de salud. ¿Prefieren que lea cada uno de ellos o prefiere que a cada congresista le envíe la información sobre sus establecimientos? Si tiene algunos puntos más relevantes. Muy bien, señor presidente. Tengo 41 establecimientos que he anotado y tengo las respuestas de cada uno de ellos. Si la preocupación era la salud, ¿por qué entonces los congresistas no reclamaron que se le diera a la doctora Macetti el tiempo necesario que les permita tener luces sobre sus inquietudes? Si la negación al voto de confianza fue porque no se le dio cabida a la pandemia, ¿cómo entender entonces que se le otorgó la palabra a la ministra casi 4 horas después del debate parlamentario? Tengo 41 establecimientos que he anotado y tengo las respuestas de cada uno de ellos. Lo cierto hoy es que el paso de Pedro Cateriano por el premierato fue fugaz. No obtuvo el voto de investidura. 37 votaron a favor, 53 en contra y 34 se abstuvieron. No cometer los mismos errores es primordial para el nuevo premier Walter Martos, quien deberá lidiar con cada una de las bancadas y con cada una de sus facciones. Si algo se debe tener clarísimo en este momento es que este nuevo Congreso es marcadamente pues de inclinación entre izquierdista y populista, que es lo preocupante, con facciones además de estas naturalezas dentro de grupos incluso otrora conservadores, como lo fue en su momento Acción Popular. Lo mismo al interior de Alianza para el Progreso, que son además las dos bancadas más numerosas. Desde Acción Popular, por ejemplo, la bancada número 1 en cantidad de curules, han salido propuestas como la del retiro de fondos de las AFP y luego también de la ONP. Y todo esto sin estudios técnicos serios que la avalen. Han sido también congresistas de Acción Popular los que han presentado un proyecto de convocatoria a un referéndum para una reforma total o parcial de la Constitución. Este congresista, Jesús Arapa, que también anda después hablando de vacancia presidencial, y así una nutrida lista. El primer ministro, Walter Martos, acudirá al Congreso el martes 11 y el ministro de Educación, Martín Benavides, el jueves 11, donde tendrá que enfrentar a la bancada Podemos Perú, el jueves 13.